Hoy vamos a ver primero el tema y al final les voy a dar las indicaciones de cómo es que se van a calificar las actividades que ustedes están realizando en casa. Bueno, estamos comenzando la unidad 2 y el tema es polígonos. Primero vamos a definir lo que es un polígono. Voy a hacer esta primera parte muy rápida porque son solamente definiciones. Un polígono es una figura plana que está delimitada por segmentos y se clasifica de acuerdo con la medida de sus lados o de sus ángulos. En el caso de la clasificación por la medida de sus lados, tenemos los polígonos que son regulares y los polígonos que son irregulares. Un polígono regular es aquel cuyos lados, todos sus lados, miden lo mismo. Un polígono irregular es aquel pues, que sus lados pueden tener medidas distintas. En este caso puse un cuadrado, que es un cuadrilátero, y un rectángulo, que también es un cuadrilátero. Ambas figuras tienen 4 lados, pero en el caso del cuadrado es un polígono regular porque sus lados miden lo mismo. En el caso del rectángulo es un polígono irregular porque sus lados pues tienen medidas distintas. Por la medida de sus ángulos se clasifican en cóncavos y se clasifican en convexos. Los polígonos cóncavos son aquellos cuyos ángulos internos miden menos de 180 grados. Y los ángulos convexos son aquellos cuyos ángulos internos mide o un ángulo interno al menos mide más de 180 grados. En este caso es claro ver que este ángulo mide más de 180 grados. Un polígono se nombra según el lado o según, perdón, el número de lados que tiene. Si un polígono tiene 5 lados, pues lo nombramos pentágono. Si un polígono tiene 7 lados, se nombra heptágono. En la descripción yo te estoy poniendo un PDF donde se ahonda más en el tema y donde tú necesitas revisarlo porque hay algunos ejercicios en tu libro donde tienes que poner los nombres de los polígonos. No son complicados y estoy casi seguro que no vas a tener ningún problema en nombrar estos polígonos, pero si hubiera alguna duda te pido que consultes el archivo para que ahí puedas resolver esa duda. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de un polígono? En este caso te estoy prestando un hexágono, pero pues los elementos son igual para cualquier tipo de polígono de número de lados que tenga. Entonces, los vértices son los puntos donde se intersectan los lados del polígono. Siempre el número de vértices es igual al número de lados, así que si este es un hexágono, tiene 6 lados, entonces también va a tener 6 vértices que están ahí marcados en color rojo. El ángulo externo, como tú ya sabes, porque lo vimos en el tema de triángulos, surge cuando tú extiendes o prolongas un lado, un segmento del polígono, y ese ángulo que lo mides, ese es el ángulo externo. Un ángulo interno es aquel que se forma dentro del polígono a través de la intersección o del cruce de los dos segmentos de un polígono. También tenemos lo que es una diagonal. Una diagonal se define muy sencillo. Es un segmento de recta que va de un vértice al otro, siempre y cuando el otro vértice no sea adyacente al primero. Es decir, siempre y cuando los vértices no estén juntos. En este caso, pues yo te trazo la diagonal que va desde A a D. Vamos a profundizar un poco más en el tema de las diagonales porque es prácticamente de lo que se trata esta presentación. Tenemos nuevamente el hexágono y en color verdecito voy a trazar las diagonales solamente de un vértice, en este caso del vértice A. Podemos trazar una diagonal AC, podemos trazar una diagonal AD y una diagonal AE, pero no podemos trazar diagonal AB porque A y B están uno al lado del otro, es decir, son adyacentes. Tampoco la puedo trazar a F por la misma razón. A y F son vértices que están juntos uno al lado del otro. En total, ¿cuántas diagonales pude trazar de un solo vértice? Pues 3 diagonales. Si tú le quieres poner pausa, te darás cuenta que de cada vértice
también podrías trazar tres diagonales distintas. Claro que habría casos donde las diagonales se repetirían. Por ejemplo, cuando estés con el vértice C, pues esta diagonal ya se repetiría porque ya la trazaste con A. Cuando estés en D, pues también tendrás esta diagonal repetida, y en E también tendrás esta diagonal repetida. Entonces, pues vamos a analizar un poco el problema de las diagonales totales. ¿Cuántas diagonales puedo trazar en todos los vértices sin contar dos veces o hasta tres veces las que se repitan? Es decir, solamente vamos a contar una vez. En el caso de A, ya vimos que puedo trazar tres diagonales. Aquí las vamos a ir anotando para que no se nos olvide. En el caso de B, pues también puedo trazar tres diagonales. En el caso de C, ya no puedo trazar tres diagonales porque una ya está trazada. Así que solamente puedo trazar dos diagonales. Y aquí anotamos que en C puedo trazar dos diagonales. En el caso de D, ya tengo dos diagonales trazadas, así que solamente puedo trazar una diagonal. Y aquí la anotamos. En el caso de E, ya se han trazado todas las diagonales, así que ya no puedo trazar ni una más. Lo mismo en el caso de F. Al sumar estas diagonales que se pueden trazar, 3 de A, 3 de B, 2 de C y 1 de D, me queda que en total puedo trazar 9 diagonales. Nosotros podemos hacer esto con muchas figuras, y entonces te dejo aquí esta imagen para que tú la analices y observes que efectivamente pues el número de diagonales que se pueden trazar pues cambia mucho. En la siguiente diapositiva yo voy a intentar resumir esta información que estás viendo en una tabla, con la intención de que encontremos algún patrón que nos ayude a deducir alguna fórmula. Y de esa manera, pues, pues simplemente utilizar la fórmula para poder resolver problemas donde nos pregunten el número de diagonales totales de algún polígono. Entonces vamos adelante. Aquí voy a poner el número de lados, las diagonales de un solo vértice. Esta columna que estoy aquí es una que yo estoy poniendo porque nos va a ayudar a lo que te comenté hace un momento, a poder deducir alguna fórmula o alguna expresión que nos ayude para encontrar justamente esta última columna, que son las diagonales totales. En este caso comenzamos con un polígono de tres lados. En un polígono de tres lados no se puede trazar ninguna diagonal. Lo puedes intentar, puedes dibujar un triángulo en tu cuaderno y verás que no se puede trazar ninguna diagonal porque todos los vértices están uno al lado del otro. La mitad de 3, como todo el mundo sabe, es 1.5. Si yo multiplico 0 por 1.5, pues me sigue dando 0, ¿no? Que son las diagonales totales que se pueden trazar en un polígono de 3 lados. En el caso de un polígono de 4 lados, la información la tienes en la diapositiva anterior, o la vimos en la diapositiva anterior. De un solo vértice se puede trazar una diagonal. La mitad de 4, como tú bien sabes, es 2. Y resulta que si multiplico 2 por 1, me da el número total de diagonales que se pueden trazar en un cuadrado. Si gustas, puedes regresar tantito el video para ir viendo la imagen que te mostré anteriormente. En el caso de un pentágono, se pueden trazar dos diagonales de un solo vértice. La mitad de 5 es 2.5. Y si yo multiplico 2 por 2.5, resulta que me da el número total de diagonales que se puede trazar de un pentágono. Y así lo podemos ir haciendo con el hexágono, y que fue la figura que nosotros analizamos, y es efectivamente 9 el total de diagonales que nos dio. Lo mismo con el heptágono, lo mismo con el octágono. Y ahora, si nosotros quisiéramos hacer una generalización de cualquier número de lados, pues en lugar de poner una cantidad específica, yo pondría una variable, en este caso n, que representa el número de lados del polígono. ¿Cuántas diagonales de un solo vértice se pueden trazar? Si tú observas, existe cierto patrón.
Si yo resto 3 al número de lados, obtengo el total de diagonales de un solo vértice. Observa, dije que si restábamos 3, ¿verdad? 3 menos 3, 0. 4 menos 3, 1. 5 menos 3, 2. Y así sucesivamente. Entonces, aquí voy a poner una expresión donde al número de lados, n, le reste 3. Pues esa sería la expresión. ¿Cómo escribirías la mitad del número de lados? Pues sí, n entre 2. Y resulta que las diagonales totales me surgieron de multiplicar estos dos valores, es decir, n entre 2 por n menos 3. Y esta es la expresión que nosotros vamos a utilizar. En resumen, te pongo aquí las fórmulas, las dos fórmulas que podemos utilizar. Ocupamos la D minúscula para representar las diagonales de un solo vértice. ¿Cómo vamos a obtener las diagonales de un solo vértice? Pues solamente vamos a restar el número de lados menos 3. Para obtener las diagonales totales, tengo que hacer esta operación. Tengo que restar 3, el número de lados menos 3, multiplicarlo por el número de lados y dividirlo entre 2. Y así puedo obtener el número total de diagonales. Pues vamos a ver 3 ejemplos que son bastante sencillos. El ejemplo 1 dice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice en un polígono de 15 lados? Bueno, en este caso, ¿qué datos nos da el problema? Pues nos dice que el polígono tiene 15 lados, por eso n equivale a 15. Nos pide diagonales de un solo vértice, así que nos está pidiendo d minúscula. La fórmula que utilizamos, pues es d igual a n menos 3. Sencillísima esta operación. A la hora de sustituir, me queda 15 menos 3, lo cual me da 12. Por lo tanto, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice en un polígono de 15 lados? Se pueden trazar 12 diagonales. Y esa sería mi respuesta. Ahora, puede ser que en otros casos no me pregunten el número de diagonales, sino me pregunten como la siguiente: ¿cuál es el polígono en el que se pueden trazar 17 diagonales desde un vértice? Es decir, ahora me están dando el número de diagonales y me están preguntando el polígono. Así que en los datos desconozco el número de lados del polígono, pero sí tengo el número de diagonales. Aquí en la fórmula, pues simplemente tenemos que hacer un despeje muy sencillo. El 3 está restando, lo pasamos sumando. Así que el número de lados es el número de diagonales más 3. Haciendo la sustitución, pues obtenemos que el número de lados es 20. Por lo tanto, es un polígono de 20 lados o icoságono, que es el nombre que recibe el polígono de 20 lados. Pues como te das cuenta, estos problemas están, la verdad, sencillísimos. Vamos a ver ahora un ejemplo donde nos pregunten el número de diagonales totales. En este caso, ¿cuántas diagonales totales se pueden trazar nuevamente en un polígono de 15 lados? Tenemos n y nos piden ahora d mayúscula. Así que la fórmula que vamos a utilizar es esa que está ahí en la pantalla. Bueno, pues vamos a hacer la sustitución. Simplemente vamos a poner en lugar de n, pues vamos a poner el número 15. Al hacer la resta 15 menos 3, me queda 12. Y al multiplicar 15 por 12, me queda 180 entre 2, lo cual equivale a 90. Esto significa que en un polígono de 15 lados se pueden trazar 90 diagonales. No hay otro tipo de ejercicios en el libro. En algún caso de estos 3 ejemplos van a caer todos los ejercicios, así que tu actividad, además de hacer un resumen de esta presentación, pues es terminar los ejercicios del libro de la página 21, 22 y 23. Ahora, para el momento que yo suba este video, ya debería de estar habilitadas las actividades que se han dejado en la plataforma de Classroom. Lo que tú vas a hacer es tomarle una foto y subir tu actividad a esta plataforma.
y ahí mismo yo te la voy a ir calificando. Eh, si alguno de ustedes hizo 2 hojas de apuntes o son 2 hojas o más de ejercicios que tienen que mandar de fotos, sí se pueden mandar más de 2 fotos a la plataforma. Así que ustedes inténtenlo, busquen cómo hacerlo y si no, pues me preguntan y a ver si hacemos algún tutorial o algún videíto les mando para que ustedes vean cómo hacerlo. Y les recuerdo que cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber a través de la propia plataforma o un correo electrónico. Gracias y feliz noche.